puso sus manos en su arma y salió corriendo. Buscó en el campo, pero no pudo ver nada. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué le había pasado? Al doblar una esquina, lo vio. ¿Cuándo dijiste que lo habías visto por última vez? Sobre las 5 de la tarde de ayer. ¿Y dirías que había algo extraño en su apariencia o en su forma de actuar? Algo fuera de lo común para ser exacto. No, en realidad no. Estaba un poco enferma, pero nada tan extraño. ¿Un poco enferma, dices? ¿Mostró signos de fiebre, tos? Tal vez se quejó de olores extraños o... En realidad, ahora que lo mencionas, seguí oliendo a maíz o paja, un poco extraño. Ok, gracias por tu ayuda, Michael. Niños, establezcan una zona de cuarentena de 5 millas y llamen al MTF Beta 7. Manchester, barrido completo. Cuando los hombres entraron en acción, Klaus miró por la ventana del vasto maizal. Había pasado algún tiempo desde que se encontró con el brote de SCP-2376. 6 años para ser exactos. La última vez no había ido según lo planeado. Habían reaccionado lentamente y habían confiado demasiado en sus propias habilidades. Esta vez sería diferente. Traería a los Manchester de inmediato. En algún lugar en ese campo estaba Penny. No es la Penny que el joven Michael conocía. Se había ido para siempre. No le habían podido salvar a ella, pero si llegaban a tiempo podrían detener la propagación del contagio antes de que todo el pueblo se infectara. Señor, MTF Beta 7 en camino. Otra cosa, encontramos este cuervo muerto en el campo. No se veía bien. Pensé que querría ver. Klaus miró el cuervo en las manos del hombre y dio un paso atrás, tapándose la boca. Llévalo a la cámara de cuarentena. ¿Alguien lo tocó? Uno de los clase D, pero tenía guantes. Ok, envíala a la cámara de cuarentena con eso. Señor, que lo haga sin guantes. Dile que lo necesitamos para abrirlo. Señor, eso significará que... ¿Preferirías hacerlo por el clase D? ¿Querrías hacerlo? ¿No? Lo imaginé. Proceda. La clase D entró vacilante a la cámara. Frente a ella, en una mesa de acero inoxidable, estaba el cuervo muerto que habían encontrado antes. Habían dejado un bisturí sobre la mesa, pero no guantes ni otras herramientas. Bastante extraño, considerando que siempre insistieron en la limpieza. Se acercó a la mesa y cogió el bisturí. Pensó a sí misma, bueno, cuando antes termine, antes podré salir de aquí. Ella procedió a abrir el cuerpo. Al otro lado del cristal unidireccional, Klaus asentía lentamente con la cabeza. No tardaría mucho en confirmar sus sospechas. De hecho, había sido un golpe de suerte que hubiera encontrado al cuervo. Si la infección estaba dentro del cuervo, se propagaría rápidamente al clase D y podría confirmar sin lugar a dudas que tenía un brote de SCP-2376 en sus manos. Observó mientras la clase D indicaba que había terminado y los agentes con trajes de protección contra bacterias peligrosas entraban para sacar el pájaro. La clase D no entendía por qué no podía salir de la habitación. Ella pronto lo sabría. Klaus bostezó mientras regresaba a la cámara de cuarentena a las 2 AM. Estas cosas siempre tenían que suceder a la oscuridad de la noche, ¿no? Al igual que una batería para arruinar su sueño. Enciende la luz, veamos qué tenemos. Cuando las bombillas destellaron y cobraron vida, Klaus dio un paso atrás. Este era el SCP-2376. Está bien, pero nunca antes había presenciado una reacción tan rápida. Normalmente tomaba días para que aparecieran los primeros síntomas. Para avanzar hasta aquí necesitaría algunas semanas. Estaba evolucionando. Esta era una cepa más potente. Dentro de la cámara, apoyada como si un andamio de madera la sostuviera, estaba la clase D, su ropa rota y andrajosa, la paja sobresaliendo por las aperturas de su ropa. Permaneció inmóvil, sus ojos parecían botones y su piel como cuero viejo quemado. Se había convertido en un espantapájaros. MTF Beta 7, a sus órdenes, Dr. Klaus. Panhawk, patrón de cuadrícula, busque en este campo. En algún lugar hay al menos una instancia más de SCP-2376, posiblemente más, altamente contagiosa. Esta cepa es una evolución de la que no conoces. No sabemos de lo que es capaz. SCP-2376 es una cepa del tétanos portada por el cuervo común. Comienza a convertir a la víctima en un espantapájaros. Los primeros signos suelen ser fiebre, tos y vértigo. Sin embargo, las víctimas comunes afirman oler paja y maíz. La infección se propaga convirtiendo lentamente a la persona en un espantapájaros. En este punto aparece completamente inmóvil mientras se observa, solo aparentemente capaz de moverse cuando no está siendo observado. Fue un descuido, pero ¿quién era yo para quejarme? Habían unido a los dos agentes jóvenes que nunca habían experimentado el SCP
SCP-2376 y los enviaron a un cuadrante del campo sin respaldo. Probablemente no sea la elección más sabia, pero todos los encuentros anteriores con instancias del SCP-2376-1 no habían demostrado que fueran hostiles y por supuesto no podían moverse mientras los observan. Solo tenían que evitar la exposición física y el aire de las bacterias y estarían bien. Los campos de maíz eran altos, demasiado altos para ver por encima. Por suerte para ellos había luna llena esta noche. Mientras avanzaban escucharon un débil grito. Se detuvieron, se miraron y señalaron que el sonido venía del este. Se abrieron paso a través del espeso maíz. Sin poder ver más que unas pocas pulgadas frente a ellos, se detuvieron repentinamente. Parecía haber algo humanoide parado en el campo de maíz. Mientras empujaban el maíz a un lado, vieron un espantapájaros con la cabeza inclinada hacia un lado. Sin embargo, este estaba parado sobre una estaca de madera. Se les había informado que habían espantapájaros reales, no anómalos, en todo el campo. Después de todo, esto era una granja. Los agentes soltaron un suspiro de alivio y dieron media vuelta, moviéndose hacia su camino original antes de que se desviaran. En algún lugar detrás de ellos escucharon un susurro de maíz. Los agentes se detuvieron. Esa cosa estaba clavada en posición vertical. No era la niña. Sonrieron nerviosamente y continuaron. Lo volvieron a escuchar. Esta vez el segundo agente se dio la vuelta. El camino que habían creado estaba el espantapájaros. Se habían equivocado. Debe ser la niña. Bien, hagamos esto. Agarra el lado izquierdo. Te cubriré. Su compañero asintió y se movió lentamente hacia el espantapájaros. Cuando pasó por debajo de él, juró que sentía que se movían los ojos de Botón. ¿Viste eso? Son los ojos. Me miraron. Relájate, es solo la adrenalina que te está afectando. No se puede mover mientras lo miras. El agente asistió mientras rodeaba la parte trasera del espantapájaros y buscaba un lugar para levantarlo. Oye, hombre, necesito una mano. No hay nada aquí para agarrar. Oye, dije dame una mano. Miró alrededor del espantapájaros, pero no había nadie. ¿Dónde estaba su pareja? Solo había quitado los ojos de él por un momento. Oh Dios, debe haber más de ellos aquí. Puso sus manos en su arma y salió corriendo. Buscó en los campos, pero no pudo encontrarlo. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué le había pasado? Al doblar una esquina lo vio. Su compañero estaba de espalda, arrodillado en el suelo. ¿Estás bien? Sin respuesta, apuntó su arma hacia él. Respóndeme, hombre. Mientras estaba de pie sobre él, con el dedo en el gatillo, su compañero de repente se dio la vuelta. ¡Wow! ¡Guarda esa cosa! Fui a por una fuga. Tómalo con calma. Simplemente te fuiste sin decir una palabra. ¿Porque tenías ganas de orinar? ¿Estás bromeando? Cálmate. Está bien. Estás bien, ¿verdad? Cuando debes ir, debes ir. Su compañero sonrió y se puso de pie. No lo entendió, pero al menos estaba bien y no había otra instancia de SCP-2376-1. Llevaron el espantapájaro a los agentes que esperaban en la granja y lo pusieron en el suelo. Está infectado, llévenselo. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Estoy limpio. Te atrapó, hombre, lo vi. Los agentes se acercaron a él y se lo llevaron mientras gritaba su inocencia. Klaus se acercó a él. Buen trabajo. Sé que no es fácil entregar a su pareja, pero hiciste lo correcto. No podías arriesgarnos a un brote. Gracias, señor. Muy bien, lleva el espantapájaro a la contención. Mientras los asnésticos salgamos de aquí. Buen trabajo, muchachos. Mientras el agente se alejaba, se miró la mano. El desgarro del guante era difícil de ver, pero la erupción definitivamente estaba allí. Puedes estar bien, es solo un rasguño. No fue el SCP, no me afectó. Solo una roca o un poco de la tierra cuando me caí. ¿Está bien? Detrás de él, a lo lejos, empezaron a salir del campo. Ya sea en tu trabajo o en tu vida social, siempre ten cuidado donde pones tu confianza. Incluso tu aliado más cercano puede convertirse en su enemigo, cuando su propia vida está en riesgo. Como siempre, ten cuidado y recuerda suscribirte, dale me gusta y compartir si quieres. ¡Hasta la próxima!